De todas formas, a mí sí, ya que yo soy periodista, permítame preguntarle, porque hay algunas barbaridades que decía su clienta en esos chats, entre ellos que estaba... ¿Tenemos algunos para verlos? A ver, bueno, yo tengo cagazo que me van a empomar... Chicos, no llego a leerlo. Yo tengo cagazo que me quieran empomar por los remedios. Bueno, en muchos de los audios veíamos cómo Agustina estaba asustada de lo que venía. Incluso le decía a Luque, le preguntaba si tenía que empezar a buscar un abogado o no. Carlos Díaz decía, o perdemos la matrícula y vamos en cana o somos semidioses. La verdad sí generan indignación estas cosas cuando se estaba hablando del máximo ídolo de la Argentina. Sí, no importa. Podemos estar hablando de Doña Rosa. A ver, en este sentido... Y te repito, antes de ser el abogado de Agustina Kosachov, me importan las personas y todas las que tienen que ver con el proceso. Todo no importa si es el señor Diego Armando Maradona o es Doña Rosa. Lo importante es que causen indignación y por supuesto que respeto el sentimiento de indignación que pueda causar eso en familiares allegados o en periodistas o en aficionados o quienes admiraban, como yo, al señor Maradona. Pero jurídicamente yo no voy a hablar de lo que vos me decís de Carlos Díaz. No voy a hablar de Luque porque no soy el abogado de ellos, pero ya que estoy acá y si entro en este juego o si trabajo la causa en este espectro también, no voy a rehusar de responder preguntas porque no tendría sentido. Cuando vos me decís que causa indignación que la doctora Kosachov diga tengo de que me empomen por la medicación. Obviamente que las palabras dichas públicamente, cosa que... si te muestro mi celular, tengo un vocabulario que no es el mismo que estoy utilizando acá y calculo que muchas de las personas... pero ella es una médica que está hablando de una medicación que le está proporcionando a un paciente. Termino la idea. No soy yo diciéndole a Palo, termino la idea. Che, Palo, tengo cagazo de que salgan mis ojos más maquillados. Como hace 20 años que trabajo en este tipo de causas, te puedo decir que lamentablemente hoy, y esto lo tenemos que decir, los médicos viven... sufriendo un montón de acusaciones por supuesta mala praxis, algunas injustas, otras justas. Entonces, hoy es muy común que un médico, si fallece un paciente al que trató, tenga miedo a un juicio. Entonces, paso a la segunda parte. Paso a la segunda parte. Es mucho más común de lo que uno cree. Paso a la segunda parte. Adín, no se me enoje. No es enojo. Lo que pasa es que... No es una exposición. Tiene que ser una charla. No quiero perder el hilo. Gracias. No quiero perder el hilo porque van saltando un tema al otro. Y la gente y los familiares se merecen una explicación honesta de parte mía, ¿eh? Y siempre trato de darla, por eso me apuro, porque a veces en televisión me dicen, bueno, basta acá, y ya está. Entonces, un psiquiatra... Como a mí me tocó participar en la causa, en la penosa muerte de un paciente que era periodista y después, como perdió la vida, llevaron a juicio a todos los psiquiatras. A partir de ese momento, cada paciente, cada persona que está bajo tratamiento psiquiátrico y fallece, ya sea por un suicidio o lo que sea, al psiquiatra se lo investiga por una supuesta mala praxis. Estoy hablando de un periodista muy conocido, joven, de hace unos cuantos años atrás. Es que pasa siempre. Bueno, entonces, ese miedo, yo no doy nombres porque... Bueno, pero a ver, usted trajo la situación Bueno. Usted me está refregando el currículum en la cara, me dice que hace 20 años es abogado y que se dedica a cuestiones médicas. Usted me dijo que participó en la causa de un periodista joven que se suicidó, o sea que... ¿Estás hablando de Juan Castro? Sí, pero o sea, no venía el caso. Pero justo, si vas al caso de Juan, Tatiana, digamos que era mi íntimo amigo, no, acá te voy a parar un cachito. En el caso de Juan, hubo un psiquiatra que simplemente recetó y trató y que después perdió en la causa. ¿Vos lo sabés? No hubo una sentencia condenatoria. No hubo una sentencia condenatoria, pero ¿cuál es su situación? ¿Cuál terminó siendo su situación procesal? ¿Fue encontrado culpable? No. ¿Cuál fue la situación procesal? El juicio se suspendió y se hizo una probation y no llegó a juicio. Qué suerte que tuvo, ¿no? Porque yo te podría contar un montón de cosas. Pero digo, esto de decir que la única responsabilidad de un psiquiatra, que en general, digamos, da medicación, pero que tiene que ver el impacto cuando vos tratás a un adicto o a un psiquiátrico o una persona, la única responsabilidad de un psiquiatra no es prescribir medicación. Tiene responsabilidad sobre la vida de esa persona y tiene responsabilidad sobre la muerte de esa persona. Por supuesto. Que después te quepa o no una condena que te lleve o no a la cárcel. Y mucho más difícil aún,
que te saquen la matrícula, algo que pareciera imposible a la corporación médica a llegar al caso. No digo que sea el caso de tu defendida en este caso, pero uno no puede decir, ni siquiera como abogado, que la defendida de uno, en este caso una psiquiatra, su única responsabilidad era hacer una receta. No, no lo dije. Dijiste que, más o menos, dijiste eso, no lo que dije. Su responsabilidad era prescribir las cosas y que después estaban, si se los daban, si no en se los daban, en esta pregunta estaba... Lo dijiste hace 5 minutos. No, pero era otra pregunta. Lo dijiste. Pero era otra pregunta. Era otra pregunta y apuntaba a otra cosa. En esta pregunta, que tiene que ver con el audio y las expresiones que no voy a repetir, lo que quiero decir es que las distintas especialidades, incluso la psiquiatría, y desde aquel momento, desde aquella causa, cada vez que fallece un paciente se inicia una causa para investigar si el psiquiatra actuó bien o mal. Entonces, a mí no me llama la atención que un psiquiatra tenga miedo, como no me llama la atención que un cirujano tenga miedo si fallece un paciente después de una cirugía y haga una revisión mental y con algún íntimo y diga, che, ¿habrá pasado algo en la cirugía? ¿Habrá quedado un oblito? Oblito es cuando queda una gasa o cuando queda una pinza. Es decir, habrá quedado una... O un obstetra, después de un parto, si algo pasa, haga una revisión. Es decir, que no me llama la atención. ¿Y por qué lo de la medicación? Bueno, porque se criticó en algún momento la cuestión de la medicación y se sigue criticando y va a ser una de las patas de esta investigación. No nos escapemos de eso, y no me escapo para nada, ningún tema me escapo. Lo que digo es, una de las puntas de la investigación va a ser la medicación, porque al momento en el paciente estaba en la casa de Tigre, la única medicación que tomaba era medicación psiquiátrica. Entonces, ¿por dónde pueden llegar a querer investigar a la doctora Cosacho? Primero, si estaba bien o no estaba bien la internación, y segundo, si estaba bien o no indicada la medicación por los fármacos, qué tipo de fármacos, y las dosis. Eso es lo que se investiga. Lo que llama la atención es el miedo en el minuto cero. Eso también llama la atención, porque digo, usted menciona, bueno, el psiquiatra o el médico revisa qué pasó con ese paciente después de fallecer, pero en el minuto cero muere Maradona y ella manda audios y manda mensajes. En el minuto cero del fallecimiento, minuto cero, le manda a Luque en el momento que le dice, le hicimos RCP, ¿sí? No, pero esos son otros audios. ¿Ves que vos vamos saltando? Pero son audios de ella también. Sí, son audios de ella. Y también diciendo que tiene miedo. No. ¿Cómo que no? Si tienen acá el audio, igual no tiene sentido ver si es del minuto 1 pero sí que tiene sentido, porque la persona no está pensando en ¿habré hecho mal las cosas? Si hizo bien las cosas, no piensa en el minuto cero, ¿habré hecho bien las cosas o las habré hecho mal? Mira. No, los primeros mensajes... También se puede... Sí, yo creo que sí. Cero no. Yo creo que sí, también se puede pensar. Era Maradona. También, no seamos incrédulas, digo, se han filtrado audios que a algunos le convienen, a otros no, digo, porque nosotros no estamos... No sabemos cuáles son las conversaciones. Son horas y horas de audio. Un día Luque es culpable, otro día la doctora, otro día la enfermera, otro día la niña, otro día... Claro. Alguien nos están haciendo una novela diaria todos los días. Arbitrariamente. Entonces puede ser que ella haya tenido miedo de que... Y si me agarran a mí de punto, arbitrariamente, pero algo pasaba entonces para ese miedo también. Y de manera antojadiza. Estaba atendiendo a la persona más importante del mundo también, ¿no? El tema es si ella se sentía en condiciones de si estaba a la altura de poder ¿Podemos hablar abiertamente? Sí, ¿Saben que en general hay miedo de atender a personas como... Sí, claro. Sí, muy conocidas. Yo te pido mis disculpas por haber tocado un tema tan sensible para vos, me quedé mal. No, y está bien que te hayas quedado mal, porque vos fuiste el abogado del psiquiatra. No, porque ese psiquiatra, por ejemplo... fui de un coordinador, pero no hablemos de esa causa, por favor. Bueno, pero ahí tenés una causa donde, digamos, el psiquiatra tuvo un rol criminal. Era una persona que tenía relaciones sexuales con el paciente. Era una causa donde estaba medicado, no sabemos si bien o mal, donde sabía que el paciente además consumía drogas y donde además las mezclaba con la medicación y donde además el paciente termina muriendo en una situación confusa, donde tampoco es que se suicidó, como dijiste. Entonces, atenti con las medicaciones. Perdió la vida, dije. Perdió la vida. A ver, sí, también hay cada caso particular y uno no puede generalizar. Soy muy cauto y cuido mucho a las personas. Los expedientes son papeles. Pero esto a mí me puede sacar con muy pocas cosas. Los expedientes... Con la muerte de Juan y con los responsables que salieron todos libres. Los expedientes son papeles y afuera de esos papeles hay personas, por eso la referencia que hice y la que sigo haciendo y mi mayor de los respetos, como siempre doy el mayor de los respetos a los familiares
hijos, hijas, hijos menores del señor Diego Armando Maradona. Sí. Quería terminar una idea. Sí. ¿Saben que a los pacientes muy famosos, en general, hay mucho temor Nadie los quiere a agarrar, asistirlos? claro, obvio. Y justamente Sí, claro. porque la necesidad de información genera un juicio previo al juicio público y mediático. Bueno, pero- Y cada uno hace su trabajo y yo lo respeto. Vadim, y le hago una consulta. Su defendida, que tiene una psiquiatra con experiencia, con una opinión, no opinión parcial de un tuntún, sino una opinión médica muy formada. ¿Cuál es la hipótesis de ella sobre la muerte de Maradona? ¿Ella cree que fue una muerte inevitable de un cuerpo que simplemente no dio más? Mirá. ¿O tiene alguna sospecha de que se podría haber hecho algo más en lo psiquiátrico o en otros aspectos de su salud? Mira, los médicos, un médico asistencial no tiene las herramientas, a pesar de haberlo tratado, para saber de qué falleció, hasta que, para eso están los peritos, hasta que no está la autopsia, el histopatológico, el toxicológico, que ya están, y después expertos en tanatología, expertos en distintas especialidades, dan su opinión. Bueno, Un pero ella médico a priori, tratante- ella habiendo vivido todo el último mes y pico de Maradona, ¿ella cree que estaba todo bien? A ver, vamos por partes. ¿Quieren? Vamos por partes. No, yo- Se habla del corazón. Sí, no, yo que porque usted es un romántico, digamos. sí. No, porque si no, yo a mí digo, porque entiendo lo que usted me quiere explicar y entiendo que atender a personajes tan power y tan pesados como Maradona, Y tan como- emblemático, te ponen una lupa a uno así. le da cagazo y por eso uno puede decir, no, yo no estoy en condiciones de agarrar a ese paciente, como seguramente ha pasado con Maradona 1000 veces. Ahora, ¿a quién respondía ella? ¿Quién le pagaba el sueldo? ¿Con quién se comunicaba? ¿A quién le decía? ¿A quién le reportaba? Digo, Claro. ese famoso certificado o lo que fuere. Vamos, te empiezo a ¿Quién era, responder. Morla? Empiezo a responder de a una porque Claro. si no se van haciendo muchas las preguntas A y ver. termino Si sin no, dar nos vamos por la respuesta. rama. ¿Quién A le ver, pagaba? ¿Morla? Primero, ella fue recomendada de alguna manera por el doctor Luque. Sí. Se la presenta al paciente en el mes de junio. Sí. Junio del año pasado. Pero Luque se la lleva a su... No, a ver, sola, la no le- recomienda. no le pregunta a nadie, no ¿Se le la dice... recomienda a quién? pide- ¿A Maradona digamos, sí, o al sí, entorno de Maradona o a la familia de Maradona? A todos, pero lo más importante es el paciente, porque quien decide si quiere continuar o no. paciente. Decidía todo era Diego, y en este eso. paciente, Pero en esa casa no entraba nadie, aunque Maradona quisiera. ¿sabes que las testimoniales han ido marcando cosas que No, dicen que no otra están cosa? así. Y dice que en distintas épocas y en distintos lugares, y estoy hablando de testigos que declararon la semana pasada, y en algunos pasajes de las testimoniales, algunas se hicieron públicas, dijeron que a veces había demasiada gente. Entonces, no sé en qué momento de esta película hubo restricción al ingreso y a quiénes. Y no. Entonces, pero vamos a la seguidilla de preguntas que me hiciste. Ella es recomendada, invitada a participar La lleva Luque. por Luque y es aceptada por Maradona. Ajá. Porque el paciente era el señor Diego Armando Maradona, que tenía un carácter fuerte, duda. ha conocido médicos y ha Sí, los dicho echaba. con este que sí, con este no. Con Agustina Kosachov estuvo 6 meses sin interrupción. Entonces, la recomendó Luque. ¿Quién le pagaba? Bueno, a ver, O sea que Luque la lleva, a Maradona le cae bien y por eso ella accede y haciendo el puede tratamiento. tener Sí, un tratamiento, sí, diagnosticar y darle medicación a Maradona. Entonces le pagaba Morla. yo Sí, no te- doctora, a ver, Ese era el apoderado. ahí había una administración de los bienes de Maradona que era la que hacía frente a todos los costos que implicaba la vida de Maradona. La verdad, yo no te puedo decir quién le daba la plata. Le pagaban y lo importante, a mí, lo que me parece más importante en la relación médico-paciente es que el paciente la Sí, aceptó. y que ella lo pudo llevar a, Y que lo a un pudo llevar. paciente Y que lo pudo difícil, llevar. como seguramente ¿Y quieren lo era saber, él. quieren saber cuál era el objetivo médico que tenía que cumplirse después de la externación de la Clínica Olivos? Porque no se fue con alta médica. Fue una externación sin alta médica. ¿Con qué recomendación? Alta médica es cuando... Sí,
por eso me tomo el atrevimiento de tocarlo. Alta médica es cuando dicen, yo ya no Badín, ya no necesitas más médicos, estás de alta. No, se fue con una rehabilitación por adicción al alcohol. Se fue con algunas recomendaciones y con algunos planes posibles. Uno era una internación en un lugar, no fue aceptada y no era viable. Y la otra fue una internación domiciliaria. ¿Saben con qué objetivo? ¿Rehabilitarlo del alcohol? El no consumo de sustancias de uso problemático. Sí. ¿Saben una cosa? Le hago una pregunta de eso. ¿Kosachov estaba de acuerdo con que él no estuviera internado? Espera, termino esta parte. De los estudios que ya están en la causa, surge que el paciente durante ese tiempo no utilizó sustancias de uso problemático. No consumió mientras estaba en internación domiciliaria, digamos. Así es. Cuando sale de Así es. Y surge también de los estudios complementarios a la autopsia, porque la autopsia no es todo. De hecho, hoy, si vos me preguntás cuál es la causa etiológica de muerte, todavía no se sabe. La etiológica de muerte. Sí sabemos... El motivo que desencadenó el paro cardiorrespiratorio. Claro. Sí, entonces, otro hallazgo muy importante, y también que es importante que la familia lo sepa y la gente lo sepa, es que en las vísceras, en los tejidos del paciente, se encontró la medicación que Kosachov le indicaba. Toda no. Faltaba algo, pero algunas se puede ir por orina o por el sudor. Entonces no nos preocupa. Que él estaba haciendo como el tratamiento que ella le había dado. Hubo un apego. Se llama esto médicamente un apego al tratamiento. Respetaba la medicación. No consumió alcohol. Bueno, que él lo respetara no quiere decir que el tratamiento fuera el correcto. Eso lo dirá la Junta Médica. Por supuesto. Pero ¿el tratamiento correcto para qué? Para la adicción. Para un paciente al que, perdón, pero vuelvo al expediente, entre otros, un acompañante terapéutico, Cotard, dice que él estaba acostado todo el tiempo y que quienes daban las indicaciones eran Kosachov y Luke. Qué bueno que le traes a colación. Qué bueno que le traes... Perdón, yo recién le pregunté, ¿Kosachov estaba de acuerdo con que él estuviera en su domicilio y que hiciera la rehabilitación en el domicilio, o ella consideraba que tenía que estar internado? Porque no es un tema menor. La psiquiatra tiene la autoridad para determinar si un paciente tiene que estar internado. Dos cosas te voy a decir. Primero, sí, pero si la familia no quiere, la familia no firma y él no quiere. Pero ella decide seguir siendo su psiquiatra en todo caso. Bueno, ni hablar. Todo el mundo puede renunciar en todo momento del día. ¿Puedo hacer un llamadito de atención? Sí. Cotard, testigo Cotard. ¿Saben hasta cuándo lo vio Cotard al paciente? ¿Hasta cuándo? No 11 de noviembre. Es decir, que Cotard habla del momento hasta que empezó la internación domiciliaria. Y hubo después un hermano que llegó 2 días más hasta el 13. ¿Se entiende? Decir que hay gente que declara y dice, acá pasaba tal o cual cosa. Pero Cotard lo que dice es que él fue y dijo que quería hacer como este pase de la internación fija a la internación domiciliaria y que lo apartaron completamente y que Kosachov no le atendía al teléfono, que Luque tampoco la atendía, que no tenían la posibilidad de hacer como el pase, digamos, de la... Pero está clarísimo. Así como usted termina la idea, yo también termino la mía. Es que te así hacía el pase, entonces... No, pero lo va a recordar, quédese tranquilo. Él quería hacer un pase desde la internación fija, que era la clínica, hasta la domiciliaria. Pero lo que él dice es que nunca le dieron la posibilidad, que él se presentó, que no tuvo chance y que después ya ni le contestaban los teléfonos. Bueno. No fue tan difícil. Perfecto, 10 puntos. Mientras declaraba ese testigo, declaraba otra testigo en la fiscalía, yo estaba presente. Haciendo referencia a que algún acompañante terapéutico, estoy buscando las palabras... Si quiere decirme las palabras... No, estoy buscando las... No. Ella las dice todo el tiempo. Había un rechazo del paciente para algunos acompañantes terapéuticos que por ser quién era el paciente, desde pedir fotos a estar preguntándole todo el tiempo por el mundial de acá, por el mundial de allá, y hasta hubo, según lo que dice una testigo, un pedido de dinero. Por eso es que algunos acompañantes terapéuticos que se superponían estando en la casa, vos sos enfermera, ella era acompañante terapéutico y estaban las dos 24 horas. Por ese motivo, porque el paciente se fastidió con algunos, es que hubo un corte en la relación. No es verdad que no hubo una conversación telefónica al desvincularlo. ¿Sabes por qué? Porque el testigo declaró que quien se ocupó de decirle
lo más amablemente posible que iban a prescindir de sus servicios fue la doctora Agustina Kosachov a partir de... Pero que era con mucho lulo, digamos. Si tenía que estar internado. No, le estoy respondiendo. Era con mucho lulo, digamos. Es que es un lío responder así, piqui. Y bueno, es televisión, acostumbrado. No, pero no me digas no respondí. Si me dan tiempo yo me quedo y respondo todo, ¿eh? A Maradona le molestaba que él fuera cholulo, digamos, sería como... Bueno, no sé, Luque también era cholulo. No, o sea, Luque se sacó la selfie y la publicó. También Maradona dicen que dijo que quería ser Diego y no Maradona. También él estaba buscando relajar del cholulismo. No solamente lo buscaba, era necesario. Aquellos que tengan experiencia en el tratamiento de pacientes con estos diagnósticos saben que no es fácil. No, pobre hombre. Entonces, tampoco uno tiene que tener una persona que... yo no voy a usar la palabra que usaste vos, pero que le está pidiendo fotos o que le está pidiendo dinero. El cholulo además es complaciente del adicto. Entonces es un peligro. Entonces, con respecto a ese punto, yo tengo esta respuesta para darte. Se lo apartó por eso. Que no es lo que yo creo, no es lo que mi clienta cree u opina, porque hablar de lo que... Yo puedo hablar con ustedes en privado, pero acá estoy cumpliendo un rol técnico. Entonces, las opiniones... Yo no puedo dar mi opinión. Yo digo lo que surge del expediente, lo que está aprobado y lo que no está aprobado. Lo que está aprobado es eso. Es que hubo un momento en donde consensuadamente, porque hay un chat que integran hijos, o sea, familiares directos, allegados y personal de salud, donde se consensuó. Bueno, como había una superposición y porque había cierta molestia del paciente por algunas personas que con todo... A ver, ¿quién no se deslumbra al lado de una persona como Diego Maradona? Imposible. Entonces yo no estoy criticando a nadie, digo, hubo una causa, hubo un motivo, hubo un consenso y se tomó esa decisión y no es verdad que no la atendieron en el teléfono. Hubo una charla que está aportada al expediente donde amablemente, porque no hay por qué dejar de serlo, se le dijo que se iba a prescindir de sus servicios. Y no es que por eso... ahí voy a la pregunta si tenía que estar internado o no. No es que por eso el paciente quedó desatendido, porque había dos personas cumpliendo la misma función. Había una enfermera o enfermero y un acompañante terapéutico cumpliendo la misma función. Entonces lo que hicieron fue probar solamente con enfermería. Vamos a tu pregunta, porque si no me mata. Si no le contesto, me mata. Cerramos con esto, Vadim. Ay, bueno, qué lástima. Porque la verdad es que hay tantas cosas para decir fuera de lo que es... Yo respeto a todo el mundo y respeto a los colegas que tiran títulos y tiran bombas. Yo pienso en las personas y soy prudente. Vamos a la pregunta que me hiciste. Nosotros también pensamos en las personas. Yo no dije nada. No es que los periodistas no tiramos títulos y no pensamos en las personas. Le digo que acá todos los días entrevistamos gente... ¿Pero por qué lo tomás todo yo? Yo estaba hablando de un colega. Que me mostraron el video de un colega, no estaba hablando de vos. Ni de los periodistas. Bueno, está bien, colega abogado, quiso decir. Estaba hablando colega, de claro, la enfermera. Claro, que yo entiendo a veces, yo respeto la estrategia de todos, pero eso de tirar, cuando hablo de tirar títulos, digo, usted, hay un textual, alguien lo dijo. Es decir, no estoy haciendo responsable. Los grandes cambios de la sociedad surgieron a partir de investigaciones periodísticas, así que aquel que ataque al periodismo es un necio, es decir, el periodismo es el reflejo de... y trae el reflejo de una sociedad que cambia continuamente. Pero vamos al punto. Vos me preguntabas, ¿la doctora Kosachov estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con que el paciente tenga una internación domiciliaria? Sí, estaba de acuerdo, porque esa internación domiciliaria, que técnicamente se llama ese dispositivo que se armó, el objetivo que tenía, lo cumplió. Ahora... lo que pasa post-mortem y con el diario del lunes es que nos encontramos con estudios complementarios de la autopsia que nos hablan de un montón de órganos, no solo el corazón del paciente, con un grado de patología tal y tan severo que desembocó en la muerte. Y vos me vas a decir, o alguien me puede decir, pero ¿por qué no lo trataban del corazón? Porque clínicamente el paciente, tanto en la Clínica Olivos como en Impensa, en la zona sur de Buenos Aires, fue revisado por cardiólogos y nadie alertó. Hay electrocardiogramas. Es decir, el paciente en vida no evidenciaba la patología coronaria que apareció en los estudios complementarios de la autopsia. Esto hay que decirlo. Por eso no tomaba medicación para el corazón. Porque ninguno de los médicos, y no estoy tirando responsabilidad por otro lado. Nadie había alertado sobre eso. Los estudios no reflejaban eso. Bueno. Los estudios del paciente en vida no reflejaban la patología coronaria que apareció en el histopatológico. Perdón por ser tan técnico, por ser tan pesado, pero... les pido perdón. Le agradezco. Le agradezco. Gracias. Es un tema difícil acá. Es muy difícil, familia, y da para largo y hay tanta gente involucrada y además es la persona más famosa son papeles, del mundo, ¿no? pero hay personas. Entonces, y yo antes de ser abogado,
para mí lo más importante son las personas. Sin duda. Gracias. Gracias, Vadim, muy amable. Lo tendremos de nuevo. Si usted quiere. Por supuesto. Sí. Gracias, muchas gracias.